Chicos, ¿cómo están? Bueno, en la clase de hoy seguimos en lo que es la unidad 2. Vamos a ver otro tema que es analizar las propiedades, características de diferentes medios de transmisión de señales y las condiciones de propagación. Veamos qué dice acá al respecto. Los medios de transmisión, qué son y qué serían y para qué sirven, ¿no? Toda comunicación a distancia se realiza a través de algún tipo de medio físico que vincula al emisor y al receptor. A través de ese medio viajan las señales que transportan los mensajes. Es decir, entre el emisor y el receptor va a haber un medio físico o un artefacto o un producto tecnológico que va a hacer que se pueda realizar esa comunicación, ¿sí? Existen diferentes tipos de medios que pueden clasificarse en dos grandes categorías. Esto es importante. Tenemos los medios de transmisión con continuidad física y los medios de transmisión sin continuidad física. Los que tienen continuidad física abarcan desde los primitivos cables telegráficos, pasando por los cables aéreos, subterráneos o submarinos, que se utilizan actualmente para comunicar información a grandes distancias e incluyen también a las modernas fibras ópticas. Acá estamos hablando de un tipo de comunicación a través de un cableado. Los medios de transmisión sin continuidad física, es decir, acá ya no tenemos cables, no hay nada físico que esté uniendo esta comunicación, se basan en las comunicaciones que se realizan de manera inalámbrica, ahí está, a través de las ondas electromagnéticas. También denominadas ondas de radio. Estas viajan por el aire o el espacio y se aplican tanto en la telefonía celular, la radiofonía, la televisión satelital, la televisión abierta y las comunicaciones espaciales. Ahí están los ejemplos, chicos, de lo que sería el tipo de comunicación inalámbrica a través de ondas electromagnéticas. Seguimos leyendo. Las comunicaciones por cable, la telegrafía eléctrica fue durante muchos años la manera más eficiente de enviar información a distancia. Los primeros cables estaban formados por conductores de hierro. Cuando pudo reemplazarse el hierro por el cobre, se hicieron más eficientes las comunicaciones, tanto telegráficas como telefónicas. Pero los cables de cobre, conductores de la electricidad, presentan imperfecciones que provocan que las señales no se reciban tal cual fueron enviadas. Es decir, los primeros cables que nos servían para comunicar de un medio a otro estaban hechos de hierro. La comunicación no era muy buena, fue evolucionando la tecnología, se utilizó el cobre y aún así seguía teniendo imperfecciones. Hoy en día los cables eléctricos, especialmente diseñados para utilizarlos en comunicaciones que permiten optimizar las condiciones de transmisión, ampliando notablemente las posibilidades que brindan los cables conductores de cobre. Entre ellos mencionamos los cables coaxiales. Es decir, fue evolucionando, del hierro pasó al cobre y del cobre pasó a lo que conocemos hoy por hoy como los cables coaxiales, que mejoraron esta transmisión de información, ¿no? Acá yo les pongo un ejemplo, una fotito de lo que eran los cables de cobre, conductores de electricidad y el cable coaxil moderno, ¿no?, que existe ahora y que son mejores transmisores. Veamos qué dice acá. Las transmisiones inalámbricas se realizan a través de ondas electromagnéticas que se propagan por el vacío sin necesidad del aire. A diferencia de las ondas sonoras, las ondas de radio pueden transmitirse a miles de millones de kilómetros sin que el hombre pueda verlas ni oírlas por sus propios medios. Su alcance depende de varios factores y entre ellos encontramos la potencia del transmisor, del tipo de ondulación, la frecuencia de transmisión, la altura de la antena, la zona geográfica, la hora de transmisión, las interferencias, el ancho de banda, etc. Es decir, yo necesito una serie de características para que pueda realizar esa comunicación a distancia de tipo inalámbrica, ¿sí? Y acá las menciono, por ejemplo, zona geográfica, es decir, que no haya montañas que estén interfiriendo en el paso de esa señal, una hora de transmisión, porque a veces hay horas picos en que se utiliza mucho, por ejemplo, lo que es internet, se dificulta y se hace pesada la transmisión, podría ser también algún tipo de interferencias. Si estuviésemos en un lugar, por ejemplo, que se hagan radiografías de tórax, esos lugares tienden a estar como cerrados y de alguna manera no entran
lo que son las ondas electromagnéticas, digamos, a esos recintos. Y el ancho de banda hace referencia a los cuántos megas nosotros tenemos para transmitir esas señales, ¿no? En la velocidad de internet. Con este tipo de medio podemos cubrir distancias que van desde algunos pocos metros hasta millones de kilómetros. Estamos hablando de los medios inalámbricos, ¿no? Es interesante reconocer que la comunicación inalámbrica también se utiliza en aplicaciones cotidianas en las que se necesita transmitir información a corta distancia, como por ejemplo en los controles remotos, los televisores controles remotos de televisores, en los portones en los que se utiliza la luz no visible denominada infrarroja, el Wi-Fi, el Bluetooth, y también los ejemplos de comunicaciones inalámbricas de corta distancia utilizadas para transmitir todo tipo de datos, imágenes, videos y sonidos. Por ejemplo, cuando enviamos una imagen, pasamos audio, de un teléfono a otro, intervienen estas tecnologías, ¿no? Lo que es el Wi-Fi y el Bluetooth, y sería un tipo de traslado de información a través de no de un cable, ¿sí? Sino de ondas electromagnéticas. Seguimos leyendo, dice: las primeras comunicaciones basadas en ondas electromagnéticas se realizaron a través de la telegrafía inalámbrica. Se acuerda que habíamos visto el telégrafo en su momento. Permitió seguir utilizando el código Morse, transfiriendo mensajes sin la necesidad de instalar cables entre emisores y receptores. Es decir, ya no había cables entre el emisor y el receptor, y empezaron a funcionar lo que son las ondas electromagnéticas para transmitir lo que eran los mensajes. Surgió así la radiotelegrafía, que permitió resolver el intercambio de información entre los barcos que hasta ese momento no podían comunicarse en caso de emergencia. Esto de la radiotelegrafía es muy antiguo, ¿no? Fue evolucionando hasta lo que conocemos hoy por hoy en lo que es la tecnología, que son las comunicaciones a través de las ondas electromagnéticas, que se conocen también como ondas de radio, ¿no? La comunicación inalámbrica permitió el nacimiento de la radiofonía, ¿verdad? Acá lo dice, mediante la cual se lograron comenzar a transmitir sonidos desde estaciones transmisoras y de manera abierta para ser captadas desde cualquier receptor. Acá está hablando de la radio específicamente. Si nosotros tenemos un receptor de radio, podemos sintonizar una estación y escuchar lo que esa radio está transmitiendo. Seguimos leyendo. Acá dice: como antecedente de la telefonía celular, se desarrollaron radiotransmisores portátiles que permitían intercomunicar la voz humana de manera privada en forma inalámbrica. Estamos hablando de los celulares. Y seguimos leyendo lo que dice acá. Dicen: los sistemas de comunicaciones satelitales, los satélites espaciales reciben las señales emitidas por las antenas satelitales y las vuelven a enviar a la Tierra, donde son recibidas por antenas receptoras. Así se logra el enlace que no podría realizarse de otra manera directa. Bien, yo acá les pongo una foto para que ustedes vean cómo funciona. Generalmente se utiliza en televisión satelital por medio de una antena parabólica. Se envía una señal al satélite y el satélite funciona como si fuese un espejo, refleja esa señal y la envía nuevamente a la Tierra, a otro punto del planeta, ¿sí? Son comunicaciones a larga distancia, recorren miles y miles de kilómetros para llegar esa información, ¿no? Acá dice, el satélite actúa como un espejo, lo que decíamos recién, recibiendo las señales emitidas desde una antena y transfiriéndola a otra. Y acá, dice: los satélites orbitando alrededor de la Tierra. Están acá en el espacio, fuera de lo que es la atmósfera terrestre, y están recibiendo esas señales y volviéndola a enviar a otro punto del planeta. Básicamente estos son lo que serían las ondas electromagnéticas y el tipo de comunicación a distancia sin un instrumento que esté mediando en el medio, sin un cable, digamos. Seguimos leyendo acá. Yo acá le dejo lo que es la tarea. Dice 2 puntitos para resolver y tiene una introducción. Al comienzo de esta unidad hablamos acerca de las dificultades que presentan las señales luminosas
para ser utilizada como medio de transmisión de información a distancia. ¿Sí? ¿Se acuerda que hablábamos de que la señal no era muy buena al comienzo cuando se utilizaba el cable que en su interior tenía hierro, después pasó a ser cobre y después al cable coaxil que conocemos hoy por hoy, que ha mejorado mucho en cuanto a tecnología la transmisión de las señales, ¿no? Fundamentalmente las luminosas. Para resolver esa problemática se desarrollan las famosas fibras ópticas, que se basan en guiar la luz a través de unas muy delgadas fibras que están formadas por núcleos cilíndricos de vidrio flexible recubiertos de plástico opaco. El haz de luz se propaga aunque éste no siga una línea recta debido a una serie de reflexiones internas que tiene. Y bueno, acá yo les muestro un ejemplo de lo que sería una fibra óptica por dentro, reflexión y refracción de la luz dentro de una fibra óptica. Vemos cómo se reflejan, digamos, esas señales, ¿sí? No es un flujo constante, digamos, que va en línea recta, sino que van chocando hasta que, bueno, siguen su recorrido. Acá yo les cuento lo que es y para qué sirve una fibra óptica en ese cuadrito, y también en la teoría tienen una referencia, bueno, de cómo fue mejorando este tipo de comunicación intermediada por cables, ¿no? Veamos qué dice acá. Investiga, acá entra lo que es la tarea, el punto número 1, investiga y cuéntame cuáles son las ventajas y desventajas del uso de la fibra óptica. Eso ustedes lo van a buscar en internet, pueden entrar en el buscador, ponen ventajas y desventajas y me cuentan un poquito cuáles serían esas ventajas y desventajas de la fibra óptica, ¿sí? Yo ya acá más o menos les he contado qué es y para qué sirve la fibra óptica, ustedes me cuentan esa parte. Y en el punto número 2 dice, de acuerdo a lo visto y a lo que leíste, cuéntame con tus palabras cómo viaja la información a grandes distancias y qué medios utilizan los sistemas de comunicación para transmitir los mensajes. Entonces, en base a esta teoría que hemos leído, que eso está acá, ustedes me van a contar con palabras de ustedes cómo viaja la información a grandes distancias, ¿sí? Y bueno, los medios que utilizan sistemas de comunicación para transmitir mensajes. Bien, chicos, eso sería todo por hoy. Vamos a retomar el título. Lo que hemos visto hoy sería, estábamos analizando lo que son las propiedades características, diferentes medios de transmisión de señales y las condiciones de propagación, ¿sí? Los medios de transmisión de señales ya dijimos cuáles son. Teníamos de transmisión con continuidad física y sin continuidad física. Los que tienen continuidad física son los que hay un cable intermediando, y sin continuidad física las ondas electromagnéticas. Y las condiciones de propagación, bueno, eso va a depender de cuando hacíamos referencia a si había algún medio que podía interrumpir el envío de esa señal. Bueno, hay varias características, no lo vamos a volver a enumerar todas de nuevo, pero están acá, están desarrolladas acá. Bien, chicos, eso sería todo por esta clase. Nos estamos viendo la clase que viene y les dejo un saludo. Chao, chao.